Tras la polémica presidencia de Bolsonaro, Lula da Silva se ha convertido en el nuevo presidente de Brasil. Aunque para los brasileños esto no es una cara nueva. Lula da Silva ya presidió la nación entre enero de 2003 y enero de 2011, una presidencia de 2 etapas que suele ser recordada como una etapa de prosperidad para la economía brasileña. En el anterior vídeo veíamos cómo durante estos años la economía estaba creciendo a un buen ritmo, permitiendo al gobierno implementar toda una serie de políticas sociales. Y un punto importante en esta presidencia fue la crisis del 2008, una crisis que muchos pensaban que iba a socavar la estabilidad de Brasil, pero al final no pasó nada de eso. Brasil salió casi ilesa de esa crisis y muchos atribuyen el mérito a Lula da Silva por la buena gestión. Ahora bien, ¿es eso cierto? ¿Fue gracias a Lula da Silva o a pesar de Lula da Silva? Hoy estamos para averiguar eso, así que poneros cómodos, que empezamos. El punto de inflexión lo marcaría la crisis internacional del 2008, una crisis que en un principio no había tenido efecto en los países en vías de desarrollo, pero que tras unos años los acabaría golpeando. Durante su primer mandato, Lula se vio beneficiado por el superciclo de las materias primas, cosa que disparó los ingresos públicos dando margen a la aplicación de numerosos programas de gasto. Pero la crisis acabaría repercutiendo en este mercado de materias primas, y al ser Brasil muy dependiente de ellas, ya os podéis imaginar el resultado. Parecía que el gobierno de Lula se iba a encontrar en una encrucijada, teniendo que equilibrar las demandas sociales con la necesidad de mantener la estabilidad económica y la confianza de los mercados. Pero, sorprendentemente, las consecuencias de la crisis sobre Brasil han sido bastante limitadas. Y esto es debido a que su posición macroeconómica era bastante más sólida. Las reservas extranjeras de Brasil en ese entonces eran 4 veces más grandes que en 2004, y solo el 30% de los activos bancarios eran de propiedad extranjera. Para ponerlo en contexto, en México esa cifra rondaba el 80%. A partir del segundo trimestre del 2009, la economía de Brasil volvería a crecer, gracias a la fuerte salud financiera tanto del sector público como del privado. Al contrario de lo que ocurría en Europa y los Estados Unidos, la deuda resultante de la adquisición de viviendas era muy pequeña. En realidad, el crédito inmobiliario en diciembre del 2008 era de tan solo un 2,3% del PIB y la deuda pública se había reducido a tan solo 67 millones de dólares. De esta forma, la devaluación del real no fue un gran problema para el gobierno, ya que las cuentas estaban saneadas. El sector que más ha sufrido en esta crisis es el manufacturero. Las exportaciones de ese sector cayeron en un 37% debido a que la mayoría de las exportaciones de esos productos iban destinados a economías emergentes como Argentina o México. Y aunque la deuda del sector privado no era tan elevada, no significa que no haya afectado de ninguna forma. La desaparición del crédito internacional provocó que muchas empresas se vuelvan insolventes. Pero en términos relativos no es nada si comparamos con el desastre que hubo en Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hizo el gobierno para afrontar la situación? Paradójicamente, la caída de los precios internacionales de las materias primas salvaron en parte la economía de Brasil. ¿Y por qué? Si sus ingresos venían de ahí, ¿cómo es que les va a beneficiar? Con el estallido de la crisis se pronosticaba que Brasil iba a sufrir de una elevada inflación debido al encarecimiento de las importaciones. Es decir, estalla la crisis, los inversores se piran de ahí y tu moneda se devalúa. Al devaluarse tu moneda sale más caro comprar desde fuera, provocando una inflación dentro del país. Pero como los precios de las materias primas estaban cayendo, compensaron ese aumento de los precios por la devaluación del tipo de cambio. Y esto fue una excelente noticia para el Banco Central brasileño, ya que les permitía aplicar una política monetaria expansiva. Si la inflación hubiese aumentado en ese momento, el Banco Central tendría que subir los tipos de interés y seguramente habría provocado serias dificultades en la economía. Aparte de los paquetes de estímulos, se llevaron a cabo varias fusiones bancarias, una entre los bancos privados Itaú y Unibanco, que constituyeron el mayor banco del país, y otra entre el Banco de Brasil, los bancos Votorantim y Nossa Caixa. Estas fusiones tenían como objetivo capitalizar los bancos más débiles, aunque como contraparte estaban monopolizando aún más el sector bancario. Teniendo controlado el sector financiero, el gobierno ahora podía centrarse en la economía real. Se implementaron algunas medidas fiscales que ayudaban a incentivar el consumo y los gastos de inversión. Uno de esos impuestos era el impuesto a las operaciones financieras, que se redujo de un 3,3% a un 0,3%. Básicamente era un impuesto a operaciones que financiaba préstamos de consumo. Y por otro lado,
lado se reducían los típicos impuestos, a la renta y el impuesto a los bienes manufacturados. El tesoro del país también se movió, acelerando los gastos sobre todo en seguridad social y las transferencias al sector privado. Otra medida para evitar el derrumbe del sector servicios es la expansión de las nóminas estatales, haciendo que este sector se convierta en el sector que menos sufrió durante la crisis. Así que las cuentas saneadas permitieron a Brasil pasar de forma casi indolora a la crisis del 2008. El único sector que se ha visto golpeado es el automóvil debido a la reducción de las ventas al resto de países de Latinoamérica. Pero aparte de las cuentas saneadas, hubo otra cosa que ayudó mucho a Brasil, y es su estrecha relación con China. En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, superando a Estados Unidos recibiendo el 13% de las exportaciones brasileñas, y la relación entre ambos países se caracterizaba por un beneficio mutuo. China exportaba bienes de capital a Brasil debido a su escasez interna, mientras que Brasil exportaba principalmente productos intensivos en recursos naturales, que era lo que más necesitaba China en aquel momento. China tampoco se vio demasiado afectada por la crisis inmobiliaria del 2008. Debido a su estricto control de los capitales, la exposición al mercado inmobiliario estadounidense era muy pequeña, haciendo que China siga adquiriendo productos brasileños con total tranquilidad. Pero esto tenía su contraparte, algo que muchos analistas acabaron denominando como el efecto China. La participación de la industria sobre el PIB brasileño estaba disminuyendo poco a poco, mientras que el chino iba en aumento. Este era un indicio claro de una desindustrialización de Brasil, ya que estaban cegados por la riqueza que les estaban proporcionando las materias primas, así que lo que hicieron fue seguir especializándose en ellas. Otra ilusión que generó China es la subida de los precios de determinadas materias primas. Al estar devorando estas, estaba disparando su demanda y por ende los precios, haciendo que en los mercados las materias primas tengan cotizaciones más elevadas y que los países que las vendan obtengan más ingresos. Claro, esto implica que una vez China deje de demandar tantas materias primas, el precio de estas se va a ir a pique. Pero ahora viene lo más importante. Hasta este momento, la inversión directa de China en Brasil era bastante limitada. Sin embargo, entrada la segunda década se produjo un cambio significativo. China empezó a incrementar sus inversiones en el país, afectando a la estructura económica brasileña, y sus inversores iban a lo que les interesaba, las materias primas, y trataron de generar toda una infraestructura para que sea más fácil comerciar. Aunque no se puede afirmar que China había conducido a una desindustrialización generalizada de la economía brasileña, ciertamente sí que ha contribuido a esta, debido a lo que se conoce como primarización de las exportaciones, que se exporten materias primas, básicamente, ya que estas se basaban principalmente en los recursos naturales. China estaba provocando lo que se conoce como la enfermedad holandesa en Brasil, básicamente que al estar comprándoles constantemente materias primas, la rentabilidad de este sector se hace muy elevada y quita incentivos para invertir, por ejemplo, en industria. Y después de esto, Brasil pasaría a ser muy dependiente de China, llegando al punto de que sus ciclos económicos se correlacionen. Es decir, que cuando China estornuda, Brasil también. Algo que será de gran importancia para explicar lo que pasará en lo que queda de década, pero eso ya es otra historia. El último año de la presidencia de Lula presentó bastantes obstáculos. La inflación, que parecía no aparecer, entró en escena obligando al Banco Central a actuar, provocando tensiones en la economía. A la vez, existían preocupaciones sobre el deterioro de la infraestructura, la burocracia y la falta de competitividad, elementos que podrían frenar el crecimiento económico a largo plazo. A partir del 2011, la economía brasileña comenzó a desacelerarse. El crecimiento seguía siendo positivo, pero en menor medida. Y este episodio no era más que una antesala a lo que estaba a punto de ocurrir, la crisis de las materias primas protagonizada por el gigante asiático, que daría un golpe durísimo a la economía brasileña. Pero esto ya lo dejamos para un futuro vídeo. Ahora vamos a responder a la pregunta del vídeo. ¿Realmente ese milagro de haber esquivado la crisis financiera fue gracias a Lula da Silva? Pues no. Como hemos visto en este vídeo y en el anterior, esta época fue dopada por el auge de las materias primas, y Lula aprovechó esta situación para crear toda una serie de medidas sociales con los ingresos que obtenía de ahí. Y no podemos olvidarnos de la desindustrialización y del sometimiento de su economía a China. Así que lo más probable es que esto hubiese pasado con cualquier presidente, y todo se explica más por factores externos. ¿Y vosotros, qué pensáis? ¿Creéis que realmente Lula da Silva fue el responsable de este milagriño? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.